La física cuántica con fenómenos como la dualidad onda-partícula pueden ser desconcertantes. Para comprenderla hemos estado retrocediendo y siguiendo el rastro histórico de descubrimientos científicos. Recordemos que esta serie explora desde la microfísica hasta la evolución de los modelos atómicos y el electromagnetismo. Este video se centra en el fotón y su comportamiento dual, crucial para el salto a la cuántica. El fotón, partícula elemental de luz, exhibe características tanto de onda como de partícula, desafiando la visión clásica y señalando la necesidad de nuevos modelos atómicos y teorías. Einstein y Planck fueron los pioneros en este campo con el efecto fotoeléctrico y la radiación de cuerpo negro respectivamente, ambos fenómenos claves en la introducción del concepto de cuantos. La naturaleza dual del fotón nos obliga a considerar a la luz no solo como una entidad física, sino como un mensajero fundamental en la información cuántica, lo que nos lleva a una comprensión más profunda de la materia y la observación de una escala subatómica. Este entendimiento es esencial para avanzar hacia la exploración de los cuantos y sumergerse plenamente en la mecánica cuántica, que será el foco del siguiente y última parte de esta serie. Pero primero, exploraremos cómo la luz y su comportamiento dual fueron esenciales para el desarrollo de la teoría cuántica y cómo este conocimiento actúa como un puente hacia la comprensión de la física cuántica moderna. ¿La luz es representada mejor como corpúsculo o como onda? Newton pensaba que la luz era una corriente de partículas emitidas por una fuente reflejadas en objetos iluminados. Sin embargo, Huygens creía que tenía movimiento ondulatorio y que se propagaba por un medio. De hecho, este medio era el mismo éter. El problema es que la onda sufre difracción y la luz precisamente proyecta sombras nítidas como si se tratara de partículas. La difracción es este fenómeno en que las ondas se sobreponen unas a las otras. Si existiera difracción en la luz, cuando se refleja un objeto veríamos una especie de líneas un poco más sombreadas y otras un poco más iluminadas. Sin embargo, eso no pasa, al menos no se observaba. ¿Esto fue suficiente para descartar la luz como onda? Para nada. De hecho, en el siglo XIX se demuestra que la luz viaja más despacio en medios con índices de refracción mayores, como el agua. Lo quería ver a la luz en realidad como una onda. Te preguntarás, ¿por qué? Bueno, las ondas son justamente una oscilación de un medio, y la luz se comporta distinto en el vacío, en el aire, en el vidrio y en el agua. Así que si el medio es más rígido o menos rígido, el comportamiento de la onda cambia. Lo que sucede precisamente con la luz, cambia su velocidad. El debate científico sobre la dualidad del fotón lleva siglos, y aunque inicial y formalmente se toman con más fuerza el modelo corpúsculo, dado que era una teoría sustentada por el mismo Newton, recordemos que Newton no solamente era un gran científico, sino que tenía de alguna manera un inmenso peso social debido a su ya reconocida carrera en la ciencia. En pocas palabras, era un rockstar. Aún con todo esto, poco a poco la teoría ondulatoria siguió acumulando firmeza. De hecho, en 1665 el italiano Francesco Maria Grimaldi logra observar el fenómeno de difracción de la luz por primera vez, al menos que se tenga registro formal de ello. Y es que antes no se podía observar por la pequeñez del fenómeno en la luz, precisamente. A rasgos simples, el experimento que llevó a Grimaldi a este descubrimiento fue que hizo que los rayos solares entraran por una habitación oscura a través de un pequeño orificio en un cartón. Luego hizo pasar esa luz, la que salía del orificio del cartón, a través de una segunda cartulina perforada, cuyas dimensiones había medido meticulosamente. Allí observó que la luz proyectaba una mancha más grande de lo esperado, a que si la propagación de la luz hubiera sido rectilínea como se esperaría si fuera una partícula. Este hallazgo fue crucial para la posterior teoría ondulatoria de luz y también influenció a Newton para desarrollar una teoría más amplia de su comportamiento. Hoy este fenómeno es muy sencillo de observar. Si es una fuente de humo con una luz detrás, observamos que se forman estas especies de líneas más oscuras y más brillantes. Ese es precisamente un fenómeno de difracción. La teoría ondulatoria tomó más fuerza en 1801 con el experimento doble rendija por Thomas Young, pero llegó a su punto cúspide con la teoría del electromagnetismo compuesta por Maxwell en 1861 y 1862, donde por fin se deshace la idea del éter que la tenía atada y de paso al campo electromagnético, que es tomado como un tipo de entidad sustantiva capaz de propagarse en un vacío genuino. En pocas palabras, la luz es una onda electromagnética. Ahora, para avanzar, haremos un pequeño pero necesario paréntesis en la electricidad y en el magnetismo. Verán, en el siglo XVIII, en su estudio, Coulomb, iluminado por una luz tenue de las velas, devela la verdad universal con una balanza de torsión. Esta ley cuantifica las fuerzas de dos cargas puntuales estacionarias, estableciendo que es proporcional al producto de las magnitudes de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias entre ellas. Este principio es crucial para entender las cargas y cómo interactúan, y ha permitido avances significativos en los campos desde la electrónica hasta la física de partículas. Más tarde, Faraday, en el siglo XIX, amplió nuestra comprensión de los campos eléctricos al introducir el concepto de líneas de campo. Esta representación visual nos permite intuir cómo actúan las fuerzas una sobre la otra, en cualquier punto en el espacio. Faraday no solo nos ofreció una herramienta para el diseño de tecnologías eléctricas, sino que también sentó las bases para las futuras teorías del electromagnetismo. Pero fue el físico danés Hans Christian Ørsted
quien al realizar un experimento en 1820 para su clase de la universidad en Copenhague se dio cuenta que la electricidad y el magnetismo sí tenían que ver, y mucho. Oster preparó su aula para una demostración ante sus estudiantes. Su configuración era simple pero efectiva. Un alambre conductor recto pasaba por encima de una brújula, la cual estaba orientada por el campo electromagnético de la Tierra, o mejor dicho, por el campo magnético. La expectativa era mostrar el efecto de calor generado por la corriente eléctrica de un alambre, pero lo que ocurrió fue mucho más trascendental. Oster conectó el alambre a la batería, permitiendo que la corriente fluyera a través de él. Observó atónico cómo la aguja de la brújula, que hasta el momento señalaba el norte magnético, se desviaba formando un ángulo en la dirección del alambre. Algunos historiadores describen que Oster en realidad llevaba dos experimentos, uno para la clase de electricidad y otro para la clase de magnetismo que también daba en la universidad. De ahí el tema de la brújula. La verdad es que no se sabe bien, pero lo que sí se sabe fue el impacto del descubrimiento que realizó ese día. 7 años más tarde, en 1927, Ohm formula la ley que lleva su nombre, la ley de Ohm. Esta relaciona la corriente eléctrica que fluye a través de un conductor con voltaje aplicado y la resistencia al material. El detalle es que esta ley ignora una amplia gama de fenómenos electromagnéticos que suceden en la electricidad y que generaliza y simplifica de una manera muy eficiente, debo decirlo, el funcionamiento y el comportamiento eléctrico. Porque en un circuito eléctrico no solamente existe el voltaje, la resistencia y la intensidad. De hecho, en la década de 1960, Maxwell unificó la electricidad, el magnetismo y la óptica en un conjunto de ecuaciones que hoy llevan su nombre, las ecuaciones de Maxwell. Entonces, ¿por qué seguimos utilizando la ley de Ohm? Simple, por practicidad y porque funcionan, ¿verdad? Para mí la ley de Ohm es en las ecuaciones de Maxwell lo que la gravedad de Newton es la relatividad de Einstein. No dejamos de enseñar la gravedad de Newton porque en términos prácticos funciona, al igual que la ley de Ohm. Sin embargo, tanto la ley de Ohm como la gravedad de Newton nos pintan un lienzo del universo que hoy sabemos es de otro color. En otras palabras, un poco menos románticas, cuando aplica las ecuaciones de Maxwell a los problemas cotidianos de circuitos eléctricos, donde las distancias son muy cortas y las frecuencias son muy bajas, los términos adicionales y efectos descritos por las ecuaciones se vuelven tan pequeños que pueden ser ignorados, y te quedas con la ley de Ohm como una excelente aproximación. Ojo, aproximación. Las ecuaciones de Maxwell son entonces una versión más general y detallada de la ley de Ohm, que aplica en todos los casos, incluyendo aquellos donde la ley de Ohm se queda corta. Para cerrar un poco esto de la electricidad, a finales del siglo XIX, Hertz realizó un experimento que confirmaron la existencia de las ondas electromagnéticas, predichas por las ecuaciones de Maxwell. Así su experimento probaron que la luz es una forma de radiación electromagnética. Cerrando el siglo XIX, la teoría ondulatoria había tomado un control sobre el comportamiento de la luz, explicando la mayoría de sus fenómenos. Logró explicar el fenómeno de reflexión, la de refracción, el de interferencia, el de difracción y la polarización. En otro lado, la teoría corpuscular, la de partículas, también logra explicar la reflexión y la refracción. Sin embargo, falla al intentar exponer fenómenos como la interferencia, la difracción o la polarización, dejando casi total claridad la superioridad de la teoría ondulatoria, al menos hasta este punto de la historia. Ahora, en 1905 Einstein logra explicar el efecto fotoeléctrico. Recuerda que dijimos que había tres fenómenos que los físicos no pueden explicar: el colapso del electrón con el núcleo es uno, la radiación de cuerpo negro es otro y por último el efecto fotoeléctrico. Bueno, Max Planck propone en 1900 una solución para la radiación de cuerpo negro, en 1905 Einstein da explicación del efecto fotoeléctrico y por último, en 1913 se le da solución al problema del colapso del electrón con el núcleo del átomo en el modelo atómico de Bohr. Y sí, por fin damos entrada a la cuántica. Podemos utilizar todo lo aprendido y lograr entender estos tres fenómenos y no solo eso, sino entender lo que realmente es la cuántica, a menos lo que el mundo científico sabe de ella. Pero eso lo veremos en el siguiente episodio. Y eso ha sido todo por hoy. Si te gustó el video no olvides darle like, compartir, si te gustó el contenido no olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima.